Buenos días, profesora Alejandra Muñoz. Buenos días, ayudante Marco González. Hoy día mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la discriminación. Mi grupo está conformado por Fabián Martínez, Gonzalo González. Paloma Fredes, Selene Budín. y yo, Leslie Castro. El contenido que veremos a continuación es sobre qué es la discriminación, el origen de la discriminación, nuestra perspectiva psicosocial, teorías de la discriminación, conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es un fenómeno complejo que implica tratar a individuos o a grupos de manera desigual basada en características como la raza, el género u orientación sexual. Se origina en prejuicios, estereotipos y la búsqueda de identidad social. Diversas teorías explican sus causas desde las competencias por recursos hasta la construcción de jerarquías sociales. Origen de la discriminación. La discriminación es un fenómeno tan antiguo en la historia de la humanidad, manifestándose desde las civilizaciones más antiguas. A lo largo del tiempo, se han construido jerarquías sociales basadas en características tanto como la raza, género o religión, justificando la desigualdad y la opresión. Ejemplos de ello son las marcadas diferencias sociales en el Antiguo Egipto, la discriminación hacia mujeres y extranjeros en la Antigua Grecia, la esclavitud en el Imperio Romano y la persecución a judíos en la Edad Media. La época colonial hizo que esto se intensificara, tanto estas prácticas con la esclavitud y la explotación de pueblos indígenas. Estos hechos históricos han dejado huella y perpetuado desigualdades y resentimientos que continúan afectando a la sociedad. perspectiva psicosocial. La discriminación es un comportamiento negativo hacia grupos de personas basado en características sociales, perpetuado por prejuicios y estereotipos. Estos últimos son esquemas mentales que simplifican y generalizan las características de un grupo, llevando a juicios negativos y rechazo. La psicología social señala que las creencias sociales, a menudo arraigadas en ideologías esencialistas, justifican la discriminación al categorizar a las personas como superiores o inferiores. La discriminación puede ser individual o grupal, afectando profundamente la identidad y autoestima de las víctimas, generando emociones negativas como estrés, depresión y agresividad. A largo plazo, las víctimas pueden internalizar estos juicios negativos y aceptar su situación, perpetuando así las desigualdades sociales. Teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social, desarrollada por Tagfeld y Turner, plantea que la pertenencia a un grupo social es fundamental para definir la identidad de una persona. Experimentos como el paradigma del grupo mínimo demostraron que incluso en grupos creados arbitrariamente, las personas tienden a favorecer a los miembros de su propio grupo y a discriminar a los de otros. Esta tendencia se debe a la necesidad de mantener una identidad social positiva. Al sentirse parte de un grupo, las personas tienden a resaltar las diferencias con otros grupos para reforzar su propia identidad. Esta búsqueda de identidad grupal puede llevar a la discriminación, ya que se valora más a quienes comparten las mismas características y se rechaza a quienes son percibidos como diferentes. En esencia, la teoría sugiere que la discriminación es una consecuencia natural de la tendencia humana a categorizarse y buscar una identidad social positiva. Teoría del conflicto social. La teoría del conflicto social, con raíces en el pensamiento de Karl Marx y desarrollada por sociólogos como Parsons, sostiene que la discriminación es un producto directo de las desigualdades sociales y la lucha por el poder. Según esta perspectiva, la sociedad está dividida en grupos que compiten por recursos limitados. Los grupos dominantes, para mantener su posición privilegiada, recurren a la discriminación como una herramienta de control y opresión sobre los grupos subordinados. En esencia, la teoría del conflicto plantea que la discriminación es un mecanismo que perpetúa las desigualdades sociales y que los conflictos entre grupos son inherentes a la estructura social. Teoría del contacto. La teoría del contacto propuesta por Gordon Allport sugiere que el contacto entre grupos diferentes puede reducir los prejuicios y mejorar las relaciones intergrupales, siempre y cuando se dé en condiciones de igualdad y cooperación. Allport argumentó que interacciones positivas y frecuentes entre miembros de distintos grupos pueden ayudar a romper estereotipos y fomentar la comprensión mutua. Sin embargo, la efectividad del contacto depende de factores como el contexto social y la calidad de las interacciones. Si el contacto se produce en un ambiente hostil y desigual, puede incluso reforzar los prejuicios existentes. Por lo tanto, para que el contacto sea efectivo en la reducción de tensiones y discriminación, es fundamental crear condiciones que fomenten la igualdad y la cooperación entre los grupos.
Teoría de la dominación social. La teoría de la dominación social estudia cómo ciertos grupos ejercen poder sobre otros, perpetuando desigualdades a través de jerarquías sociales, políticas y culturales. Examina tanto las formas explícitas como las sutiles de poder, como las normas y valores que legitiman las desigualdades. Según Pierre Bourdieu, las clases dominantes controlan no solo los recursos materiales, sino también el capital cultural. Este proceso de dominación se refuerza mediante mecanismos ideológicos y culturales, haciendo que las desigualdades sean vistas como naturales. Teoría del capital social. Según Pierre Bourdieu, el capital social es más que una simple red de contactos, es una forma de capital que se acumula y se otorga ventajas a quienes lo poseen. Este capital está estrechamente ligado a la posición social de una persona, siendo esta mayor que aquellas personas que ocupan posiciones privilegiadas. Bourdieu argumenta que el capital social se adquiere a través de socializaciones y se manifiesta en el hábitus, es decir, en disposiciones y maneras de hacer que son valoradas en ciertos entornos sociales. Al estar vinculado a la posición social, el capital social reproduce las desigualdades, ya que quienes tienen menos acceso a redes de prestigio y a un hábitus valorado también tienen menos oportunidades. La teoría de Bourdieu nos muestra cómo el capital social actúa como un mecanismo que perpetúa las desigualdades sociales y la discriminación. Teoría de la personalidad autoritaria. La teoría de la personalidad autoritaria, desarrollada por Adorno y sus colegas, propone que ciertas características psicológicas como la rigidez y el dogmatismo predisponen a las personas a adoptar actitudes autoritarias y prejuiciosas. Estas características suelen ser resultado de una socialización autoritaria en la infancia. Individuos con esta personalidad tienden a ver el mundo en términos simples y a ser intolerantes hacia la diversidad. El contexto psicopolítico también influye, ya que en tiempos de crisis las personas autoritarias buscan líderes fuertes y normas rígidas, lo que puede contribuir a la perpetuación del sistema autoritario y desigualdades. En conclusión, la discriminación es un fenómeno complejo que trasciende los prejuicios individuales y se arraiga en las estructuras sociales y relaciones de poder. Las teorías como la del conflicto social, la identidad social y el capital social explican cómo este fenómeno surge, se perpetúa y afecta tanto la cohesión social como la salud mental de las personas discriminadas. Para combatir la discriminación y promover una sociedad equitativa, es esencial un enfoque multidisciplinario que aborde tanto los factores individuales como los estructurales, impulsando políticas inclusivas que fomenten la justicia social y la integración.